Dice Malaquías 4:4, dice lo siguiente: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Eso está en mi versión, la versión que he leído. Dice, la ley de Moisés eran ordenanzas y leyes para todo Israel, dice. Pero si usted busca la King James, la Biblia inglesa, usted va a encontrar lo mismo que en hebreo. El sentido es el mismo, es de juicios y estatutos para todo Israel. Juicios. Entonces, eso es lo que tenemos que acordarnos de la ley de Moisés. Los juicios y estatutos que contiene la ley de Moisés. Ahora, Levítico, vamos a leer 19:37. Dice, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, yo el Eterno. Entonces, claramente el Eterno quiere que guardemos y que pongamos por obra sus estatutos y sus juicios, que en esta versión aparece como ordenanzas. Entonces, ahí está claro. Y ahora les voy a leer una cita del Espíritu de la Profecía que dice, como consecuencia de la continua transgresión, la ley moral se repitió con terrible grandeza desde el Sinaí. Cristo le dio a Moisés preceptos religiosos que debían regir la vida diaria. Estos estatutos se dieron explícitamente para guardar los 10 mandamientos. No eran tipos sombríos que desaparecerían con la muerte de Cristo. Debían ser vinculantes para el hombre en todas las épocas mientras duraría el tiempo. Estos mandatos eran fortalecidos por el poder de la ley moral y ellos explicaron clara y definitivamente esa ley. Entonces, claro está la cita, ahí la puede leer usted en la pantalla, y dice, Cristo le dio a Moisés preceptos religiosos que debían regir la vida diaria. Que dice, claramente dice que Cristo fue el que le dio a Moisés preceptos religiosos que debían de regir la vida diaria. No, esto nada de ritos y símbolos. Es los que rigen la vida diaria, nada que ver con ritos y símbolos. Estos estatutos, esos preceptos que Cristo le dio a Moisés, se llaman estatutos. Estos estatutos se dieron explícitamente para guardar los 10 mandamientos. Escuche bien y lea bien ahí en la pantalla. Dice, estos estatutos se dieron explícitamente para guardar los 10 mandamientos. Se dio cuenta claramente que los estatutos que están en la ley de Moisés fueron dados explícitamente para guardar los 10 mandamientos que están en las tablas de piedra que fueron escritas por Dios mismo en las tablas de piedra. Dice, esos estatutos no eran tipos sombríos que desaparecerían con la muerte de Cristo. Oiga, hermano adventista del séptimo día, los estatutos que están en la ley de Moisés no eran tipos sombríos que iban a desaparecer con la muerte de Cristo, no.
dice, debían ser vinculantes para el hombre en todas las épocas, mientras duraría el tiempo. Y estos mandatos, estos estatutos, eran fortalecidos por el poder de la ley moral, de los 10 mandamientos. ¿Ah? Entonces, si usted desecha los estatutos de Dios, entonces usted no está guardando los 10 mandamientos, porque fueron dados para guardar los 10 mandamientos. Usted tiene un problema grande si no está obedeciendo los estatutos de Dios. Y nos sigue diciendo otra cita, y lea bien. La siguiente cita dice: Moisés por sí mismo no formuló ninguna ley. Cristo, el ángel que Dios había designado para ir delante de su pueblo elegido, le dio a Moisés los estatutos y requisitos necesarios para una religión viva y para gobernar al pueblo de Dios. Los cristianos cometen un terrible error al llamar a esa ley severa y arbitraria y luego contrastarla con el Evangelio y la misión de Cristo en su ministerio en la tierra, como si estuviera en oposición a los justos preceptos que ellos llaman la ley de Moisés. Preste atención ahí, lea bien y escuche bien. Dice, Moisés por sí mismo no formuló ninguna ley, por lo tanto no es de él en su origen, sino que dice que Cristo, el ángel que Dios había designado para ir delante de su pueblo elegido, le dio a Moisés ¿qué? Los estatutos y requisitos necesarios ¿para qué? Para una religión viva. Si usted desecha los estatutos y los juicios que tiene la ley de Moisés, esos otros requisitos, usted va a tener una religión muerta. Pero si los guarda, esos juicios y estatutos que están en la ley de Moisés, tendrá una religión viva. Y sirven, esos estatutos y juicios sirven para gobernar al pueblo de Dios. Por eso es que hoy el pueblo está desenfrenado. El pueblo de Dios, profeso, está desenfrenado. Y lea bien, dice, los cristianos cometen un terrible error al llamar a esa ley severa y arbitraria, a esa ley que Cristo le dio a Moisés, que contiene estatutos y juicios, según Malaquías 4:4. Dice, es un gran terrible error llamarla severa y arbitraria y luego contrastarlas con el Evangelio, es decir, como que esa ley fuera contraria al Evangelio. Y eso es falso, es una gran mentira y un grave error. Dice, lo contrastan la ley de Moisés con el Evangelio y la misión de Cristo en su ministerio en la tierra, como si la ley de Moisés estuviera en oposición a los justos preceptos que ellos llaman ley de Moisés, es decir, o viceversa, como si Cristo estuviera en oposición a la ley que ellos llaman ley de Moisés, pero que no es de Moisés. Dice, Cristo le dio los estatutos a Moisés. Fue Cristo. Entonces, la ley que el cristianismo llama de Moisés es ley de Cristo. Es la ley de Cristo y Cristo no está en oposición ni en contra de la ley de Moisés, porque fue él quien se la dio a Moisés y no es severa ni arbitraria. Entienda bien eso. No es severa ni arbitraria. Entonces, por eso el mensaje de Malaquías es claro: acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, especialmente de los juicios
y estatutos que contiene esa ley no eran símbolos ni tipos que perecerían con la muerte de Cristo, sino que fueron dados para que guardemos los 10 mandamientos. Así de que miren el otro video que yo compartí sobre Levítico 26, 13, del 13 al 16. Ahí está en el canal. Ahí les muestro con la Biblia que Dios dice que con solo decir que son de poca importancia los estatutos que Cristo le dio a Moisés, desde ahí ya no están guardando los mandamientos. Que Dios nos abra la mente, los ojos, para que podamos ver sus estatutos que están vigentes, que son vinculantes para nosotros.